Hermanos, saludos y bendiciones. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Gracias a Dios nuevamente hoy reunidos para bendecir el nombre de Dios y para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero que entendamos que el propósito de estar acá es primero glorificar a Dios, alabar y enaltecer el nombre de Dios. Y en segundo lugar, recibir la palabra que Dios nos tiene preparada para nosotros poder seguir adelante. Alabamos al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Y queremos en esta mañana conversar con ustedes acerca de la palabra. Y hemos estado analizando algunas situaciones de lo que el mundo vive. Y no solo el mundo allá afuera, sino lo que el mundo cristiano también está viviendo. A veces nosotros decimos, ya creí en Cristo, ya recibí el don de la salvación y ahora me despreocupo de esto. Y a veces nos descuidamos y volvemos al camino anterior. Y queremos decirles que el Señor tiene un camino preparado para la perseverancia. Dice que el que perseverare hasta el fin, ese recibirá la corona de vida. No basta con decir de alguna manera yo quiero, sino hay que permanecer. Y ya veíamos el domingo pasado quiénes son los que van a estar en la presencia de Dios. ¿Quiénes quiere Dios que estén en su presencia? Limpio de manos, de corazón puro, ese que permanece en esta palabra para cuando Cristo venga diga bienaventurado, le hallé haciendo la obra. Alguien me decía estos días, es que yo trabajo y es que yo hago. Y anoche instalábamos una iglesia, constituimos una iglesia anoche por allá por Sabana del Zorro, por Los Hilos, la iglesia bautista Jesucristo es mi paz. E instalamos al pastor Pedro Chacón, la iglesia sigue trabajando allí y algunos sostienen que el trabajo en el Señor para nosotros es ligero. No, hay mucho trabajo y es arduo y la congregación tiene que seguir trabajando. Y cuando vemos ese descuido que tenemos ante Dios y nos apartamos y somos débiles, el Señor nos está llamando. Y hay algo que para mí es importante y es aclarar la vista. Yo creo que nadie quiere vivir ciego en este mundo. Todos queremos tener claridad de vista. Y yo quiero hoy hablar de la ceguera, pero de la ceguera espiritual. O sea, ¿por qué somos ciegos ante Dios? Antes fuimos a un camino de salvación, antes nacemos en hogar cristiano con una salvación representativa, porque cuando nacemos en el hogar cristiano, nuestra salvación y somos criados como cristianos es representativa. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese niño que nació dice, yo también acepto a Cristo como mi Salvador. No basta nacer en el hogar cristiano, hay que confesar a Cristo como Salvador. Y hay que dar testimonio para obtener la salvación. Más aún, hay otros que no nacieron en hogar cristiano, pero también el Señor les llama a salvación. Y hay dos ejemplos de ciego en la palabra que yo quiero traer hoy como ejemplo. O sea, como un ejemplo de ver de dónde y por qué somos salvos. O por qué hay que aclarar la visión espiritual. Y los dos ejemplos están en el Nuevo Testamento. Y son un ciego que nació ciego y es cuestionado por nacer ciego, es acusado de nacer ciego, y uno que tal vez veía, luego fue ciego, pero ahora quiere recobrar la vista. Y la palabra, me dice alguien, pero ¿de verdad era ciego o no era? Bueno, la palabra es clara. Si yo compro algo, es mío, pero si me lo roban y lo vuelvo a comprar, pues yo lo recompré. Yo era hijo de Dios, yo fui criatura de Dios en el huerto del Edén. Y a consecuencia del pecado, perdemos esa salvación. Y Cristo nos volvió a comprar con sangre preciosa. Ahora somos unos hijos adoptivos de Dios por la misericordia de Dios. ¿Para quién? Para todos aquellos que creen en Cristo. Y ya no quedo como hombre natural, es decir, recobré mi naturaleza divina. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Tenía todo, se fue, perdió todo y regresa y el padre le retoma, le vuelve a ser su hijo. Así hay entre nosotros. Y yo quisiera que aclaremos el hecho de que no importa cómo venimos a este mundo o cómo venimos a esta iglesia hoy o la vida que yo tuve, lo interesante es ver qué va a pasar de hoy en adelante. De hoy
en adelante hasta el futuro, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué quiere Dios aclarar con nosotros? ¿Cuál es ese colirio que Dios quiere colocarnos a nosotros? Y a veces somos ciegos y no queremos tener la vista. Y a veces tenemos visión, pero no queremos ver. Y el refrán popular dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y a veces vemos sin que nos vean que estamos viendo. Hay unos caballeros que tenemos esto por aquí así medio oscuro. Vamos con la señora y vemos lo que no debemos ver, y aquí como que hay una tuerca de ajuste para la mirada, ¿no? Para que no mires para allá. Pero estamos mirando. ¿Y a dónde te pide Dios que veas? ¿Qué refiere Dios con esa visión que debemos aclarar? Algunos dicen, yo hablé con un pastor Cristino Ramos, me dice que oró por un enfermo que era ciego, y él le dijo, yo quiero recobrar la vista. Le dije, pero ¿tú crees que Cristo te la puede devolver? Sí, yo no hago milagros, Cristo sí. Vamos a orar por ti, para que Cristo te dé la vista. Si tienes fe, sí tengo, pastor, yo quiero que ore. Y oró y el hombre se sanó. Al sanarse el hombre y comenzar a ver, bueno, es un pueblo, San Vicente del estado Sucre, y caminó la noticia, y había uno parapléjico que se había caído de una moto y se reventó la columna y las piernas, no caminaba. Y dicen, si este pastor oró por el ciego y el ciego ve, pues puede orar por este para que el Señor le repare la columna, para que el Señor enderece sus piernas y vuelva a caminar. Y le dijeron, ¿usted puede orar, pastor? Yo puedo orar, pero eso depende de la condición del enfermo por el que vamos a orar. Pero vamos allá, pastor. Total que él va y cuando entra, buenas preguntas. ¿Y usted quiere ser sano de qué? ¿De esa parálisis que tiene? No, yo no quiero ser sano. ¿Por qué? Porque así me dan la bolsa del CLAP, así los vecinos me traen comida, así yo no tengo que trabajar y yo estoy tranquilo así. O sea, no oro por ti. No, yo no estoy pidiendo que oren por mí. Y la mamá, sí, ore, pastor. Y yo le dije, yo no puedo orar por ese que no cree. Yo tengo que orar por el que cree. Y a veces creemos que podemos cambiar mucha gente, pero no puedo hacerlo. Y al final él le dice, yo como pastor veo que hay otro trasfondo. Y él le dice, mire pastor, yo estoy claro en esto. Yo vivía bien, era adorador en la iglesia, yo predicaba el evangelio de Jesucristo y me fui al mundo y en mis borracheras en una moto me caí y estoy así. Y yo tengo miedo de volver a caminar y estar sano, porque ahora yo creo en Cristo y tengo la salvación nuevamente. Si me voy al mundo me puedo perder otra vez y perder la salvación. Así que yo voy a entrar ñeco al cielo. Una visión de ceguera y de visión espiritual que a veces no entendemos. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Y a la gloria es más fácil. Eso está antes de llegar al pilar, en el rincón. Pero al cielo, si quiere ir al cielo. Aquí yo preguntaba a una hermana si quería ir al cielo y me dijo sí, pero no todavía, pastor. ¿Por qué? Porque yo no me quiero morir. Tienes 90 años, sí, pero me falta mucho por hacer. Tengo que orar por mis hermanos y por mis hijos. ¿Usted qué está viendo de Dios? La ceguera espiritual es una capacidad que se pierde, una capacidad que no tenemos para trascender en el espíritu y poder ver a Jehová Dios. Cuando perdemos esa condición de ver a Dios es que somos ciegos espiritualmente. Y el espíritu demuestra quién tiene claridad espiritual. La ceguera espiritual trasciende los sentidos. No es esto sencillo de ver. Aunque para mí el fenómeno de la vista es uno de los más grandes que Dios ha creado. El que yo pueda mirar colores, que yo pueda ver esto, ver rostros, que yo pueda caminar y no tropezar porque estoy viendo, para mí eso es inentendible. Más aún cuando la ciencia ha experimentado y todo lo que está al contrario podemos verlo como es. Y nosotros decimos, ¿hay significado en esto para lo espiritual? Sí, a veces vemos las cosas diferentes. Y queremos que todo el mundo vea como nosotros vemos. Y el Señor nos deja un espejo claro que es la Biblia, para que nos veamos allí y la visión nuestra esté afinada por la palabra de Dios. Uno de los dos ejemplos que traigo
Es un hombre que nace ciego. Está pidiendo y buscando. Tiene que ver, quiere ver. Él quiere sentirse. Pero la gloria de Dios es manifestada a través de lo que nosotros hacemos. Si hacemos en bien, manifestamos gloria de Dios. Si obramos mal, pues denigramos de la obra de Dios. Yo estoy hablando de un ciego que había nacido ciego. Es el primer ejemplo. Y está en Juan capítulo 9. Nosotros tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 9. En el verso 1 dice, al pasar Jesús, iba Jesús en su andar de predicación, vio a un hombre ciego de nacimiento. Yo quiero que ponga allí nacimiento. Está ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, el otro término es los discípulos, que son los que preguntan, los que deben saber, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos están buscando el pecado de un hombre que nace ciego. Y tienen la desfachatez de preguntarle al Señor, a uno que nació ciego, si está ciego porque él pecó o pecaron sus padres. Si está ciego de nacimiento, ¿en qué tiempo pecó? ¿Pecó en el vientre de la madre? ¿No le parece una contradicción? Y es que a veces nosotros, por nuestro juicio, queremos ver los errores de nuestros hermanos por nuestra ceguera espiritual. Y comenzamos a atinar, a preguntar cosas. ¿Por qué ese hermano chocó? ¿No será que está en pecado? ¿Por qué la hermana se cayó? ¿No será que habló cosas? Y nosotros comenzamos a hacer juicios de lo que no existe. Sin embargo, mira lo que ocurre. Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres. O sea, ni pecó él, ni pecaron los padres, sino que para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él, está ciego. Es para dar gloria a Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Llegará un momento que no vamos a poder ver. Y el Señor lo que está diciendo es, esto va a ser un ejemplo para engrandecer el nombre de Dios. No importa lo que esté ocurriendo. A veces nos lamentamos, es que me está pasando esto, me está ocurriendo lo otro. ¿Por qué será? Bueno, para que se manifieste la gloria de Dios. En mi vida hemos tenido momentos difíciles con la familia. Tuvimos unos momentos hace unos años muy duros. Yo decía, Señor, ¿por qué? Era para que la gloria de Dios se manifestara y yo viera que lo material no es lo importante. Que lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Pero decimos el versículo muy rápido y muy convencidos de que estamos seguros que buscamos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Pero cuando nos toca probar, entra la duda y decimos, ¿pero de verdad me va a añadir? ¿De verdad yo voy a buscar claridad? Este hombre ciego de nacimiento busca que Jesús obre en él. Y Jesús dice, viene la noche pronto, pero entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que sigue a Jesús no anda en tiniebla. Por tanto, si yo he creído en el Señor, mi ceguera debe disiparse. Porque la oscuridad no resiste la luz. Por más tenue que sea la luz, cuando hay claridad, esto desaparece. Y Jesús ve aquel hecho, ve aquel hombre, los discípulos cuestionan, pero Jesús va a obrar un milagro para manifestar la gloria de Dios. Un milagro es un hecho sobrenatural que ocurre para demostrar a través de la fe lo que es inexistente. Es curar Jesús la ceguera como un cáncer. Cuando no puede intervenir el hombre, pues Jesús es la luz del mundo. Jesús puede hacerlo. Y el verso 6 dice que dicho esto, Jesús hace un acto que para algunos es como que muy vulgar y muy cochino. Si es en este tiempo, decimos, Dios, está el COVID, está la bronquitis, está todo lo que hay. ¿Cómo va a curarme con la saliva? Dice el verso 6 que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Les parece limpio eso? ¿Les parece que Jesús estaba muy aseado?
Y aparte no es Jesús para escupir y hacer el lodo, sino que toma el lodo y lo unta en los ojos del ciego. Y el ciego que no ve que le están untando, pues se queda tranquilo. Porque yo me imagino que si ve, dice, a mí no me va a echar esa cochinada en mis ojos. Yo que vengo ciego y me vas a echar saliva con tierra. Me vas a echar un lodo o un charco de saliva. Pero el ciego está atento allí. Y luego Jesús da una orden y nos ordena Jesús para afinar nuestra vida espiritual lo que tenemos que hacer, que es buscar su luz, es buscar el entendimiento de su palabra para vivir en claridad. Dice que Jesús en el verso 7 le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Enviado para qué? ¿Qué significaba eso? Él fue y se lavó sin discutir. Él no preguntó nada al Señor. Simplemente fue y se lavó. El ciego, aunque no veía, conocía. No dice que alguien le llevó. Él fue y se lavó. Y nosotros vemos ciegos caminar en nuestras calles con su bastón, se saben ubicar, saben estar bien, saben vivir con la limitación visual. Sin embargo, muchos vemos y tropezamos y caemos. Y el ciego dice, ¿cómo este se cae? Que no tiene cuidado para andar. Yo no me caigo porque ando con mucho cuidado. Es como cuando vamos a Puerto Ordaz y vemos las rectas y decimos, ¿cómo se mata la gente en esas rectas si no hay curvas? Y subiendo para las curvas de Carúpano, Río Caribe, no se mata la gente. Ah, porque allá va con cuidado. Acá nos despreocupamos. La ceguera nuestra nos permite a veces estar atentos de buscar la luz, pero cuando se consigue hay que aceptar la luz. Y viviendo en luz hay que permanecer en la luz. Jesús nos dice que hace el lodo para sanarlo. No es más que una representación del polvo de la tierra en que el hombre fue creado y un soplo de vida, un aliento que Dios da y se representa en la salida para decir, yo soy el mismo Dios. Yo soy el mismo. Cuando nosotros vemos Génesis 2:7, no nos dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en su nariz aliento de vida. Pues es un hecho parecido, está tomando de lo mismo que al principio para demostrar que Él tiene autoridad y tiene poder. En la Biblia podemos ver esa representación. Y la palabra Siloé, donde le mandan a lavar, que viene del griego Mikem, no es más que decir que es un depósito de agua donde se envían a aquellos o donde vienen los viajeros para lavarse y ser sanados o para ir. Hay una pureza ritual allí. Y allí Jesús manda a este hombre para lavarse. Y el hombre va obedeciendo y se sana. Hizo contrario aquel hombre principal, aquel rey, aquel centurión que viene para que el profeta ore por él y el profeta le dice, ve al Jordán y lávate y allí vas a ser sano. ¿Y qué dice Naamán? ¿Acaso no hay en Siria mejores ríos? Y quiere altercar con el profeta de Dios. El ciego aquí dice, si él dice, yo voy y me lavo. Jesús lo que nos está pidiendo hoy es que vivamos a la sombra de su luz. Porque aún la sombra de la luz de Jesús es buena. ¿Cómo será la propia luz? Y nosotros a veces descuidamos. Jesús obra el milagro y la gente observa lo que está pasando. Y la gente comienza a criticar. Dice que los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que era ciego? ¿Y ahora cómo puede ver? ¿Con qué lo curó? Uno que llama Jesús vino, hizo lodo y untó en sus ojos, le mandó a lavarse en Siloé y él recobró la vista. Él decía, yo soy. Cuando le preguntaban, ¿será este el mismo ciego? Él testificaba de que Jesús le había sanado. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntaban. Y él testifica de Jesús. Uno que anda por allí llamado Jesús de Nazaret. Uno que anda predicando. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Solo con obedecer a Jesús. Porque el secreto no está en el estanque. El secreto está en la obediencia a Jesús. Es cumplir lo que Jesús está pidiendo. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? No sé, porque aunque ahora veo, no vi para dónde fue, pero sé que anda por allí. ¿Y quiénes son los que cuestionan, así como los vecinos? ¿Quiénes van a discutir y quiénes van a altercar con la obra de Dios? Pues los religiosos del momento. Y cuando nosotros queremos dar una palabra para Dios, dice que el religioso va a querer torcer nuestro camino. Y siempre hemos estado hablando con la congregación.
Hay que dejar mucha religiosidad, mucho rudimento de la doctrina de nuestros ancestros para vivir en la luz de Jesucristo y recobrar esa visión espiritual de Dios. Queremos estar diciéndole a la gente, no hagas esto porque si no te condenas, o haz esto para que seas salvo. La gente cree que por la fe nada más puede ser salvo. Somos salvos por fe, pero nos salva es Jesús. El regalo de la fe, la gracia de la salvación, la da en Jesús. Y los religiosos dicen, vas a ser salvo por una cantidad de rituales que han planteado para que nosotros cumplamos. Algunos creen que venir a la iglesia hay que caminar en el aire para ser más santos. La iglesia tradicional vamos y no se mueve nada, porque la gente cree que con eso es salvo. En la iglesia nuestra cristiana de estos tiempos han tergiversado la salvación de Jesucristo. Y lo hemos enseñado y no nos cansamos de enseñarlo. El diezmo no te salva, la prosperidad no te salva, el negociar cosas no te salva, el venir acá a ser puritano sin cumplir con el amor de Dios no te salva. Solo Cristo salva, solo Jesús salva. Y esa ceguera que tenemos de querer ver cosas nos las enseñan los que de alguna manera nos dieron una doctrina. Dice que llevaron ante los fariseos, esos mismos que de alguna manera cuestionaron luego a Jesús. Y muchos de los que fueron sanos no quedaron viendo claro, sino que también acusaron a Jesús para que fuese crucificado. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ya no era ciego. Ya ese hombre se había levantado y estaba siendo útil siguiendo a Jesús. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Y están los religiosos allí diciendo, ¿cómo le puede sanar en el día de reposo? En el día de reposo no se podía hacer nada. Y Jesús hizo una obra muy grande. Hizo lodo con su saliva para sanar un ciego. Ese hombre que le abrieron los ojos, los fariseos criticaron. Y volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. O sea, me lavé en el estanque de Siloé. Y los fariseos con su religiosidad siguen insistiendo en que Jesús no podía enseñar. Esa práctica del apóstol Pablo, religiosa para perseguir a la iglesia, es transformada cuando él cree en Jesucristo como Salvador. Y ahora predica el evangelio. Dice que entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea que Jesús no es el Hijo de Dios porque no guarda el día de reposo previsto en la ley de Moisés. Y a veces nosotros decimos, esa hermana no va para el cielo, no es hija de Dios porque usa pantalón. O ese hermano no es hijo de Dios porque hace esto, o porque va allá, o porque viene acá. Mira, para ser hijo de Dios hay que confesar a Cristo con su boca, hay que creer que Dios le envió, hay que creer que Dios le levantó de los muertos, hay que recibir el don del Espíritu Santo cuando creemos y cumplir la palabra de Dios para ser salvos. Los rituales no nos van a salvar. Los fariseos pueden decir lo que quieran. Los fariseos pueden pregonar y dar toda la indumentaria religiosa, pero Jesús vino para cumplir la ley y para que nosotros por él entrásemos a la salvación. Volvieron a decirle al ciego, ¿quién dices tú? ¿O qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, sencillamente yo lo que puedo ver ahora es que ese es un profeta. Y si es profeta viene de parte de Dios. Yo estoy viendo, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora viene la duda. Ahora quieren decir que este hombre se hacía pasar por ciego desde su nacimiento y que había recibido la vista. No creían que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres para preguntarle. Y los padres dicen, él está grande, él es mayor de edad, pregúntenle a él qué fue lo que pasó. Pero este es vuestro hijo, el que vosotros decís que era ciego. Sí, ese es mi hijo. Decía el padre, decía la madre, ese es nuestro hijo, nació ciego, pero ahora ve. ¿Cómo es? Vaya y pregunte a él, porque tenían ellos miedo de que no les dejaran entrar a la sinagoga, porque el que no cumplía no le dejaban ir a la iglesia, por decir la sinagoga en una sinonimia ahí entre sinagoga e iglesia. Es como que tú
no puedes venir a la iglesia porque no haces esto. Déjeme decirle que esta iglesia o este templo representa a la iglesia de Jesucristo. Y aquí hay puesto, hay capacidad y hay chance para que todos vengan a Cristo para recibir la salvación. No podemos negar la salvación. Por el contrario, hemos estado predicando de interceder para atraer a otros ciegos que reciban al colirio que se llama Jesucristo y que reciban la visión espiritual. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Los padres mandan que el Hijo sea el que explique. Los fariseos dudan, pero el ciego, cuando le llaman, ahora justifica ante los fariseos de que Jesús es quien le sanó. Y vea el verso 25, dice, respondiendo él dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, lo que él es, el poder que tiene, no lo sé. Pero yo sé que yo era ciego y ahora veo, porque él me devolvió la vista. Y volvió a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿O queréis también vosotros hacerse sus discípulos? Y es confrontar a los fariseos y decirle a los fariseos, ¿no será que ustedes también quieren creer en él? ¿No será que ustedes también quieren tener uno como ese? Pero los fariseos se justifican con la ley de Moisés diciendo, la religiosidad no nos permite ir a Jesús. Debemos cumplir la ley de nuestro padre Moisés. Y el ciego sigue dando testimonio. Pues esto es maravilloso, que vosotros que son los de la ley no conozcáis a Jesús, que no sepáis dónde está, que no sepáis cómo Él obra, que no sepáis quién les envió. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sin yo ser nada, sin yo ser de la ley, a mí me ha dado la bendición de ser salvo. Si recuerdan a Mefiboset, cuando le dice a Siba que le va a buscar y le dice, mira, yo soy un perro muerto, ¿por qué el rey me busca a mí? Le dice al rey, tú me buscas para darme lo mío, pero yo no soy nada. Y el rey dice, yo te mandé a llamar para que te sientes en mi mesa, para que comas conmigo, para que vistas mis ropas, para devolverte lo que es tuyo. Y Dios te dice hoy, no importa lo que tú hayas sido o lo que eres. Hoy Dios nos está llamando a abrir nuestros ojos y a permanecer para dar testimonio. A mí me abrió los ojos y a nosotros nos abre los ojos. Hay que ir para que abran los ojos espirituales de muchos otros. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, decían ellos, pero Dios oye a todo pecador que se arrepiente. Porque Dios no aborrece al pecador. Dios ama al pecador. Dios lo que aborrece es el pecado. Y el pecado hay que sacarlo de nosotros siendo limpios con la sangre de Jesucristo y permaneciendo en la gloria de Dios. Este hombre ciego que va a Siloé por primera vez ve cuando Jesús le manda a lavar. Y permanece en los caminos con Jesús, llevando testimonio de que Jesús le había sanado. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a tener la visión espiritual y nos mantenemos? Déjeme felicitarlo, porque está en camino al reino de los cielos. Hoy o mañana, quien permanece, ese será salvo. El otro ciego al que refiero es llamado Bartimeo. Y Bartimeo lo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 10. Jesús anda predicando, vienen a Jericó, predican Jericó, al salir de allí con sus discípulos y una gran multitud, ven que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, según el verso 46, estaba junto al camino mendigando. Un hombre en pecado, un hombre que está pidiendo, que está destruido, que está acabado, pero está clamando y a Jesús no le importa quién era. Sencillamente le dice, yo te voy a sanar. Va saliendo de Jericó, va en el camino y nosotros, ¿cuántas veces donde andamos Jesús nos está llamando y nos está enviando a predicar a aquellos? Y la oración de Bartimeo era sencilla, era clara, era precisa. Decía que él al oír de Jesús de Nazareno comenzó a dar voces para decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
No pedía rituales, pedía misericordia, pedía el amor de Jesús para restaurarse. A veces somos movidos por alguna cosa, pero no llegamos a la misericordia, como el caso del samaritano. Un sacerdote pasa, mira, el otro pasa y mira, pero el samaritano es movido a misericordia y concede. Y Jesús aquí ve un hombre que está pidiendo misericordia. El ciego sobrepasa todo lo que está ocurriendo, porque mucha gente quería apartar al ciego para que no se acercara a Jesús. La gente como que le aguantaba, así como cuando llevaban niños para presentarlos a Jesús, que los discípulos se incomodaban. Es como que este es mi Señor y yo no quiero que nadie me lo toque. Y los que están en eminencia como que tienen un anillo, 2 anillos, 3 anillos de protección. Yo me imagino a los discípulos cuidando a Jesús y la multitud tras Jesús, y la mujer toca el borde del manto y Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Maestro, tanta gente, ¿cómo preguntas eso? Alguien me tocó con fe y virtud, poder ha salido de mí, ha sanado. Y este ciego Bartimeo aquí está clamando que el Señor Jesús tenga misericordia. No puede acercarse para tocarlo porque no está viendo. Y segundo, porque la multitud no le permite. Tercero, los cercanos, los allegados a Jesús no le permiten llegarse. Entonces Jesús, deteniéndose al escucharle, mandó a llamarle. Y hoy Jesús nos llama. Jesús también nos llama y viene a clamar para que nosotros vengamos, diciéndole Jesús que le traen al ciego. Jesús diciéndole, dice: ten confianza, levántate. Le dicen ellos: te llama el Señor. Y el ciego corresponde al llamado de Jesús. Al llamarlo viene. Y yo veo en muchos ciegos espirituales, que uno hace el llamado y le dicen: no, pastor, vamos a esperar que yo me componga, porque yo fumo, pero cuando yo deje el cigarro voy a ir a Cristo. O yo consumo drogas, cuando yo deje las drogas yo voy a Cristo. O yo tomo mucho, cuando yo deje eso yo voy a Cristo. O yo soy muy chismoso, pero cuando yo deje el chisme yo voy a Cristo. Tú por tu cuenta no vas a poder. Es Cristo quien te va a devolver la capacidad de ser de nuevo. Él es que te va a permitir ser un hombre nuevo. Es decir, que para cambiar tienes que venir a Jesús. Entonces él, arrojando su capa, lo que le cubría, se levantó y vino a Jesús. Vino en confianza. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: si tienes dólares, preferible, porque los bolívares no me alcanzan. ¿Qué tienes para darme? Jesús le dijo: muchas cosas. Te voy a dar lo que tú quieras. ¿Qué quieres que te haga? Dime, abre la boca, pide allí que yo te voy a conceder. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y aquí recobrar quiero ponerlo en alto. Que recobre la vista. Allá nació ciego. Que recobre la vista quiere decir que había visto alguna vez, había quedado ciego y ahora pide recobrar la vista. Para que yo, si alguna vez estuve en el camino, he fallado y vuelvo, yo debo recapacitar y recobrar la vista espiritual para volver a Dios. Y Jesús le concede la bendición. Jesús le concede el milagro y le dijo: vete, porque tu fe te ha salvado. ¿Sería la fe o es el grado de confianza que tiene? Pero quien le está sanando es Jesús. Y Jesús le dice: te ha salvado porque vienes con confianza. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y dijo: ahora estoy viendo, ahora vuelvo a ver. No voy a cometer errores para no volver a perder la vista. Y cuando llevamos esto a lo espiritual, el Señor nos está dando de que nosotros demos muestra de que somos liberados, que hemos recobrado vista para ver las cosas espirituales. Y cuando comenzamos a ver las cosas espirituales es porque dejamos de lado las cosas naturales. Vean lo que Pablo dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 2:14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede entender, no puede ver espiritualmente, porque para él son locura
y uno predica este evangelio y dice, pero ¿cómo no entienden? Porque no tiene visión espiritual. Es el Espíritu Santo quien va a redarguirle de pecado, el que le va a tocar para poder recobrar la visión espiritual. No las puede entender porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y las cosas humanas se disciernen humanamente. En cambio, el espiritual, cuando tiene visión, puede juzgar todas las cosas. Puede opinar por lo espiritual, pero de él nadie va a juzgar. Y este miércoles enseñábamos en la clase de doctrinas que yo decía a los hermanos, yo lamento que sean pocos los que vienen el miércoles, como lamento que sean muy pocos los que vienen el lunes, cuando tenemos doctrina, contenido bíblico para enseñar. Estamos hablando de la teología de la adoración. Estamos hablando de un principio de acercarnos a Dios para tener visión espiritual para adorar a Dios. Yo hoy me siento satisfecho y le decía a Evelyn, qué belleza que hemos vuelto a alcanzar, cantar himnos para la gloria de Dios y se oye canto celestial en este lugar. Que no es cantar por cantar, es para adorar a Dios. Y cuando vemos el miércoles, estamos dando doctrina, estamos hablando de ver y afinar esa visión espiritual, teniendo del Espíritu de Dios, teniendo eso que llama el profeta Isaías los 7 Espíritus de Dios, que no es más que esas 7 cualidades que el Espíritu Santo tiene para que nosotros nos acerquemos a Dios y que nos permite tener visión espiritual. Dice Isaías 11:2, que era el centro de lo que discutíamos el miércoles. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor a Jehová, para hacerle entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, sino arguirá por lo que oigan sus oídos, oyendo la visión de uno que está representado en Cristo con la visión del Espíritu de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos este Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Es para que tengamos visión espiritual y podamos tener la autoridad que Dios nos da porque reposa sobre nosotros. El Espíritu de Jehová está en cada uno de los que creen en Él, que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que Dios le levantó de los muertos y que cree que que está seguro que recibe el sello del Espíritu Santo. No es cualquier cosa, no es danzar, no es hablar por hablar, no es querer hablar en lenguas, no es otras cosas que son manifestaciones también. Lo importante es dar a conocer el Espíritu que Dios nos da en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia, en ese consejo oportuno del Espíritu de Dios. Y cuando esto lo tenemos y alcanzamos la visión espiritual, damos a conocer al mundo que estamos en Dios porque producimos el fruto del Espíritu de Dios. Allí es que producimos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es paz, que es gozo, que es benignidad, que es paciencia, que es templanza, que es mansedumbre, que es confianza en Dios, que es control de la lengua, que es control de mi temperamento, que es control para amar a todos sin excepción. Porque puedo decir que amo, pero solo a los míos, pues allí no se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta cuando nos amamos o cuando amamos a todos. Dice Juan 3:16 que porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. No hubo excepción de personas, nos amó a todos Dios. Se entregó por todos Jesús y quiere Jesús que todos afinemos la visión espiritual. Haya nacido ciego o haya recobrado la vista después de haberla perdido. Como quiera que haya llegado, la bendición es la misma porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz a nuestros ojos espirituales. Y teniendo, repito, en Él reposa el Espíritu de Jehová.
Y todo lo que reposa en Jesús es transferido a nosotros cuando creemos en Él. Ese amor que tenemos o que debemos tener los unos por los otros es porque ya Jesús lo recibió del Padre. Lo tiene Jesús y lo transfiere a nosotros. Y ya lo hemos hablado. Esos atributos de Jehová que son intransferibles, como omnipotencia, omnipresencia y omnipotencia, son intransferibles como atributos de Jehová. Pero hay atributos de Jehová que son transferibles para que nosotros, abriendo nuestros ojos, podamos compartir los unos con los otros. El atributo del amor, que es Dios, porque Dios es amor, pues lo transfiere a nosotros para que nosotros podamos transferirlo a nuestros semejantes. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas a tu prójimo, es porque no te estás amando. Debemos amarnos para poder amar a nuestros semejantes. Ese atributo de Dios de ser perdonador, el Señor los transfiere a nosotros para que también nosotros perdonemos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y lo aclaramos domingos atrás. Pero no nos queremos perdonar. Es que yo le perdono todo, pero menos esto. Y si le perdono esto, se lo perdono, pero que se acuerde que me la debe. Él tiene que pagármela. Pues él no está perdonando. Cuando el Señor perdona, borra. Dice que nuestros pecados son echados a lo profundo del mar, son lanzados al oeste, de allí nos recupera más. Cuando usted pide a Dios perdón y Dios le perdona, olvídese por qué pidió perdón a Dios, que ya fue perdonado. A veces recibimos el perdón y seguimos pidiendo perdón por lo mismo y por lo mismo. Dios se va a complacer cuando entendamos que Él nos perdona y borró nuestro pecado, borró nuestras rebeliones. Rojos como el carmesí vienen a estar limpios, oscuros como la noche vienen para estar en luz, porque el Señor da la instrucción, el Señor Dios a Jesús para que muera por nosotros y nos mantengamos limpios con el consejo del Espíritu Santo. No hay otro camino. La ceguera que yo pueda tener en el Espíritu es porque no estoy buscando lo que Dios quiere que yo busque de Él. Y cuando no afinamos esa visión es porque no estamos en contacto con Dios. Y hay tantas maneras ahora para leer esta palabra. Los que usan las redes sociales. Ahora, cada vez que uno va a abrir la Biblia hay comerciales para juegos bíblicos, pero también para un versículo diario, para hacer análisis. Y hay tantas cosas que puede usar para entender esta palabra. Sin embargo, yo sigo aconsejando que carguemos, que llevemos siempre nuestra Biblia física, nuestro libro. La cargo en el teléfono, la cargo en la tableta, pero la cargo acá. Porque el teléfono simula muchas cosas, pero esto solo simula que estoy en contacto con Dios. Esta es la Biblia y es la palabra de Dios. Y este es el estatuto que Dios dejó para que nosotros vivamos. La claridad espiritual viene a nosotros cuando entendemos esta palabra. No cuando alguien me dice, puede ser errado o acertado, tengo una palabra de Dios o de parte de Dios para ti. Dios te mandó a decir esto y lo que me dice es contrario a la Biblia. Pues déjame decirte que está errado. No hay palabra que me dé un profeta, que me dé un predicador que sea contrario a la Biblia. Porque si lo hay, ese predicador es falso. Líbrame el Señor de yo predicar cosas que no sean las que están acá. Los que quieren engañar, aún usando la palabra, estemos claros. Jesús ayunó y oró 40 días y 40 noches. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, que viene con una claridad espiritual sobrenatural, el diablo se le acerca para tentarlo. Y le ofreció cosas y le dice, por la palabra, escrito está, que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y le cita el Salmo 91 y le cita Génesis, pero no lo cita tal cual como está planteado. Léalo bien para que vea que el diablo hace cambios en lo que le dice a Eva y hace cambios en lo que le dice a Jesús. Y Jesús le dice, pero escrito está también que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es claridad espiritual. Decirle al enemigo de Dios, Dios está primero. Dios es quien me guía. Jesucristo es mi luz. El Padre es mi luz y mi salvación.
y se transfiere en ese proceso de cristofanía, cuando nosotros vemos a un Josué que está postrado amarrando su sandalia y se le aparece aquel soldado de pie allí plantado y le dice: yo soy el ángel con la palabra de verdad, yo soy el mismo Jesús. Sin haber nacido de María, va y conversa con Josué. Nosotros debemos tener la claridad de que el Jesús que tenemos es desde siempre y hasta siempre. Que Jesús no ve muerte y que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que brilla para siempre, que no tiene nada de qué acusarle y que es al único humano que le podemos llevar nuestros pecados, al que vivió como humano, que nació como humano de María, pero que murió y luego asciende a los cielos para ocupar su lugar de Dios y desde allí intercede por nosotros. Y por si fuera poco, nos deja el Espíritu Santo para que siga intercediendo por nosotros, aún con gemidos indecibles. Hay que tener visión espiritual, mis hermanos. Vea que cada uno de sus semejantes es producto de Dios. Ese que está a su lado le duele al Espíritu Santo. Ese mi hermano Alexander le duele al Espíritu Santo como le duelo yo. Y cuando yo critico, hablo mal de él, al Espíritu Santo le duele porque le estoy tocando a alguien de él. Y a veces alegremente tratamos de destruirnos unos con otros, hiriendo al Espíritu Santo de Dios, ofendiendo al Espíritu Santo de Dios que mora entre nosotros. El Señor me dijo: me voy, pero no te dejo solo. Dejo al Espíritu Santo que te consuele hasta que yo venga, o hasta que tú vengas conmigo. Yo quisiera que el Señor venga antes para yo no cruzar la muerte e irme con el Señor. Pero si he de morir, que muera con Cristo. Si he de vivir, que viva con Cristo. Si he de estar, que esté con Cristo, porque con Él es más sabrosa la eternidad. Eso de que en el mar la vida es más sabrosa, sí es verdad, pero si es con Cristo es mejor. Si es con Cristo, el cielo es bueno y es agradable para nosotros. Yo quiero, mi hermano, que usted sienta que hay necesidad de buscar cada día más de Dios y de afinar nuestros ojos espirituales. Estamos pendientes de la vista acá, pero más la espiritual, para poder discernir y entender la palabra que Dios tiene para con nosotros. Cada uno de nosotros tiene situaciones difíciles, tiene problemas, tiene complejidades. Hoy es día bueno para conectarse con Dios y decirle al Señor: Señor, yo quiero que abras mis ojos espirituales, así como oramos hoy para poder predicar. Y en lo secreto decimos: Señor, abre mi boca espiritualmente y abre oídos espirituales para entender tu palabra. Y no crean que cuando uno predica solo es para ustedes, también es para el que predica, porque esta es espada de doble filo, corta para allá y corta para acá. Es la palabra para ustedes y para mí. Solo el Señor me usa para manifestarla. Yo quisiera que entendamos que el Señor hoy quiere darnos la bendición de vivir quietos y reposadamente en el amor de Jesucristo. Pida al Señor allí, hermano, incline su rostro y diga usted personalmente a Dios: ¿cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi deseo? ¿Qué yo quiero hoy? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y el Señor va a oír la oración. Él oye la oración del justo. Ore por el hermano, el amigo, ore por el familiar que necesita aclarar su vista espiritual. Ore por el hijo que necesita afinar la visión espiritual, por el cónyuge que necesita afinar su visión espiritual. Y aunque más duro, también ore por su enemigo para que afine la vista espiritual. Y así como puede orar por el enemigo para que afine su vista espiritual, ore por los que están en eminencia, desde el presidente hacia abajo, para que vean lo que Dios puede hacer y entiendan lo que es bueno y lo que es malo. Es nuestra responsabilidad orar por ellos. Es necesario orar por nuestros vecinos para que el Señor toque sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu tiempo. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque eres bueno, porque tú nos ayudas a avanzar, Señor. Nos ayudas a continuar en este camino. Permite que podamos seguir predicando tu evangelio, que
que podamos seguir extendiendo el reino, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Toma en cuenta sus peticiones, toma en cuenta sus oraciones, Dios. Toca sus corazones para que haya arrepentimiento y borra sus pecados. Que no haya maldad en sus corazones, que no haya raíz de amargura, que las enfermedades físicas puedan desaparecer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que haces con la primera iglesia bautista de Maturín. Gracias, Señor, por cada líder. Gracias por cada organización de la iglesia. Permite que cada uno de nosotros pueda estar cada día preparado para servirte en amor, para servirte en espíritu, para servirte en verdad. Gracias, Señor. Te alabo, Padre, y te bendigo. Y oro a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna persona en la sala que quiera reconocer a Cristo como su Salvador? Que quiera que Dios afine su vista espiritual, que quiera decirle al Señor: yo quiero entregar mi vida a ti, para que el Señor le transforme, para que el Señor toque su corazón. Si es que es ciego de nacimiento y nunca ha aceptado a Jesús, pues hoy puede recobrar la vista espiritual, hoy puede obtener la vista espiritual. Y si alguna vez la tuvo y la perdió y la quiere recobrar, también es bueno el tiempo para recobrar la vista espiritual. ¿Hay alguna persona que quisiera decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero vivir contigo, yo quiero que tú me toques, yo quiero que tú me sanes, Señor, que me des libertad espiritual? Esto no es fácil, aquí hay guerra fuerte cuando estamos invitando a la gente que venga a Jesucristo. Pero yo sigo invitando, yo sigo haciendo la tarea, para que no tengamos excusas después delante de Dios y no digamos: no se me predicó, no se me enseñó. En la parte de atrás, ¿hay alguna persona que quisiera reconocer a Jesús como su Salvador? Hay un joven aquí, tiene una lucha muy grande él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabo en esta hora y te bendigo. Voy a poner en tus manos a Jacob, Señor, quien acaba de confesarte como Salvador, haciendo una petición. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Permítenos ayudarle, Señor. Abre corazones sensibles para que él pueda seguir adelante, para que cambie su vida para ti, que el mundo no pueda seguirle atormentando, que en el hogar puedan respetar sus decisiones y que él pueda vivir completamente dedicado a ti. Gracias por su vida, Señor. Gracias por haberle traído hoy hasta acá. Tú sabes con el propósito que le trajiste. Así que bendícelo, Padre. Quiero dejarlo en tus manos, Señor, para cuidado y protección, para bendición. Que el nombre tuyo sea glorificado en su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Jacob. El Señor te guarde y no puedes dejar de venir. Vamos a estar en contacto contigo para que el Señor te siga usando y vas a ser un hombre de bien. Va a ser un hombre que va a predicar este evangelio.